Salam alaikum a todos, la pasa con ustedes, bienvenidos a otro live más. El tema de hoy es cómo sucedió la revelación del Corán y para ello estaremos Wendy Díaz y yo, Jimena Hernández. Vamos a esperar a que se una Wendy. Listo. Listo, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pues ahora sí ya está todo listo para comenzar. Podríamos dar una breve introducción sobre eh, primero en qué contexto se revela el Corán, es decir, dónde, cuándo, cómo, este, para que igual puedan tener una idea de qué tipo de sociedad es de la que estamos hablando. Si pudieras comenzar con ese contexto. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el clemente misericordioso. Estuvimos hace unas semanas hablando de la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, quien nació en la Meca, en lo que es actualmente Arabia Saudita, y cómo fue su vida antes de recibir esta revelación, qué estaba pasando en ese tiempo. Eh, en la Meca estaba la estructura de la Kaaba, que fue construida por el profeta Abraham y su hijo Ismael. Entonces, el profeta Muhammad, la paz sea con él, viene siendo un descendiente de los hijos de Ismael, de Abraham. Y desafortunadamente, pasaron muchos años donde la fe monoteísta que dominaba esa región se cambió porque las personas comenzaron a adorar a los ídolos por influencias externas. Trajeron ídolos a la Kaaba y comenzaron a practicar la idolatría, y eso fue ya la religión que se estableció en esa región antes del profeta Muhammad, la paz sea con él. Hubieron algunas personas que trataban de llamar al monoteísmo, pero el politeísmo era algo que ayudaba en el comercio, ayudaba a la gente de Meca, a los Quraysh, que eran los que dominaban en la ciudad en ese tiempo, a, o sea, tener una forma de vivir, ¿verdad? Habían peregrinaciones a la Kaaba y las personas venían a ofrecer ofrendas y dinero y gastaban su dinero ahí en la Meca, y eso fue algo lucrativo para las personas en ese tiempo. Y entonces ya en este contexto nace el profeta Muhammad, la paz sea con él, a una familia bien conocida. Su abuelo era uno de los líderes del Quraysh, del tribu de Quraysh, y desafortunadamente el profeta Muhammad, la paz sea con él, perdió a sus padres. Su padre se murió antes de su nacimiento, su madre muere como 6 años después igual, y él, bueno, para hacer la historia corta, él cae en la tutela de su tío, que se llamaba Abu Talib. Crece aprendiendo acerca o sea, él era pastor, también aprende de comercio y se hace su vida haciendo el comercio. Conoce a su esposa Khadija por medio de esa profesión, y bueno, se casa, tiene hijos, una persona normal. Todo el mundo le conocía como el veraz, así era que le llamaban, por ser una persona honesta, sincera, a quien todo el mundo le confiaba sus bienes. Y llega un momento en su vida cuando ya tiene alrededor de 40 años que él comienza a retirarse un poco de la sociedad porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban pasando. A menudo se iba a una cueva que se llama Hira, que está a las afueras de la Meca, y ahí contemplaba todo lo que ocurría, meditaba, y fue en una noche que estaba ahí retirado que se le aparece
aparece el ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, de Allah, para transmitirle el mensaje. Y el mensaje es la primera revelación del Corán, y también para darle la buena nueva que él había sido escogido como el mensajero de Allah, que iba ahora a llamar a la gente de la Meca y a la humanidad hacia el monoteísmo. Así es. Entonces, bueno, aquí pueden ir sacando, bueno, todos los que nos están viendo, que el Islam no es como tal que llegó, como ya lo hemos dicho, eh, no es algo que llegó nuevo, sino que fue algo que, como una misión que tenían que restaurar en esta sociedad, eh, porque sobre todo la importancia de este lugar, el por qué se escoge esta ciudad en la península arábiga, pues ya tenemos, por ejemplo, el contexto de que la Kaaba, que es este centro que construye el profeta Abraham con su hijo Ismael, la pasea con ellos, como este lugar para que se mantuviera el recuerdo y la adoración a un solo Dios. Entonces, ¿cómo, cómo se combinan estos dos momentos en la historia, ¿no? El, la culminación del monoteísmo con el profeta Abraham e Ismael, y años después el querer retomar esa misión de volver al monoteísmo que se había perdido en un lugar tan importante como es la Meca, porque no solamente estuvieron, que si no es suficiente, el profeta Abraham y el profeta Ismael, la paz sea con ellos, también bueno, se cree en el Islam que el profeta Adán también estuvo presente en esta ciudad. Entonces, tenemos una presencia muy importante en este lugar, en la Meca, sobre todo en la Kaaba, el por qué justo era tan importante que este lugar se mantuviera como un centro del monoteísmo y que por ello hoy en día es el primer, o sí, pues ocupa el primer lugar sagrado para los musulmanes, porque es tan importante como este recuerdo que tuvieron los profetas anteriores y que el profeta Muhammad, la pasea con él, eh, tuvo la misión de recuperar el monoteísmo que se había perdido. Así es. Sí. Los profetas anteriores, tal como Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, eh, todos los profetas venían en una orden cronológica, ¿verdad? Y pasaban a veces años entre medio de estos profetas porque el mensaje original se iba perdiendo. Algo pasaba en la sociedad cuando otras personas introducían algo que no era parte de la fe. Entonces, había esa necesidad para que un nuevo mensajero surgiera para otra vez a traer a las personas otra vez a la fe monoteísta, a la adoración a un solo Dios, al creador de todo. Entonces esto ocurre de nuevo. El profeta que estuvo antes de la llegada del profeta Mohammed, la paz sea con él, fue Jesús, y también Juan, ¿verdad? Y ya después de eso hubo un periodo de tiempo donde no había alguien para ayudar a guiar a las personas al monoteísmo, al mensaje puro, y por eso decimos que el Corán es el testamento final, ¿verdad? Porque reúne mucho de lo que ya había revelado Dios en las escrituras previas y lo presenta nuevamente a través del profeta Muhammad, la paz sea con él, en un nuevo contexto que es universal, que era para su tiempo y también para nosotros viviendo ya más de 1400 años después. Así es. Y bueno, retomando ahorita ya el contexto, ¿no? De en que íbamos en la historia, pues el profeta Muhammad, la pasa con él, tuvo una vida normal, relativamente pues normal, bastante triste su infancia por haber pues quedado huérfano, quedado sin el apoyo de primero su abuelo, después pues ya queda con su tío. O sea, desde el principio de su vida fue una serie de sacrificios que fueron preparándolo
pues su carácter y su forma de ser. Y como habíamos dicho en otro de nuestros lives, se casa con Jadilla, que fue su primera esposa durante pues la mayor parte de su vida. Tiene hijos, es una persona pues digamos que normal. eh, y pues por la mayor parte de su vida, digámoslo, pues solamente es un hombre de familia, ¿no? Y es hasta que tiene 40 años, o sea, ya después de todo un tiempo tan considerable, que como decía Wendy, llega este momento en el que él siente la necesidad de recluirse, justo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en la sociedad, porque era una sociedad misógina, una sociedad donde no habían derechos humanos o derechos o un gobierno siquiera, porque todo era manejado en tribus y como el respeto de una tribu a otra o no. Era un contexto bastante como, pues un poco caótico, porque no había un control. Y él pues encontraba paz en la reclusión, ¿no? Y se iba justo a esta montaña que le llaman la montaña, o bueno, vamos a avanzar en la historia a conocer que era una cueva en particular en esa montaña que se llama Gira, y es ahí donde una noche, pues en su momento de reclusión, es cuando aparece el ángel Gabriel. El ángel Gabriel que conocemos como todos los, eh, puede ser católicos o cristianos, ese mismo ángel Gabriel. Eh, y comienza a decirle que lea. Eh, lo que se cree es que el profeta no podía leer eh, y por ello él pues no podía hacer lo que se le estaba indicando, ¿no? No podía obedecer esa instrucción. Eh, le sigue insistiendo el ángel Gabriel que lea y hasta una tercera vez me parece que lea y es cuando empieza a revelarse por primera vez los versos del Corán. Eh, al profeta Muhammad. Y este fue un momento en su vida, yo creo que podría decirse el momento en el que más, pues miedo puede ser o temor sintió, porque no fue algo que él buscara. Él no era que quería realmente tomar una misión tan grande así de repente. eh, Él siente mucho miedo, porque primero que nada, o sea, imaginemos el, el toparnos con un ángel, o sea, nosotros no tenemos ni idea de cómo es una experiencia así, y después de eso, el pensar en que somos elegidos por Dios para dar un mensaje a una sociedad tan, pues, tan, tan caótica, tan violenta, tan todo, eh, poniéndonos en riesgo a nosotros mismos, a nuestras familias, a los más queridos. Es una noche en la que cae en la responsabilidad de su misión de una manera pues, tan como repentina. Y pues llega de vuelta a su casa con mucho miedo, le dice a su esposa, Jadilla, cúbreme porque pues como hacemos nosotros cuando tenemos miedo, queremos estar como cubiertos sin que nada pueda hacernos daño. Y pues le cuenta lo que pasó. Realmente él ni siquiera, yo creo que podía comprender lo que había pasado, y es su esposa quien lo consuela y le dice que no tenga miedo, que Dios es bueno con él porque él es una buena persona, que Dios no va a hacer ninguna desgracia en contra de él. Y fue como la primera persona que realmente creyó en su misión. Incluso muchos dicen que incluso antes que el mismo profeta, la paz sea con él, creyera en todo lo que estaba pasando. Entonces, aquí es como la, la figura de Jadilla como este soporte para el Islam desde el primer momento, ¿no? O sea, desde el momento de la revelación,
Jadilla, que la paz y las bendiciones, que, que Alá esté complacido con ella, eh, pues es este motor que ayuda al mensaje del profeta, la paz sea con él. Sí, y regresando atrás un poco al momento que se le aparece el ángel Gabriel, está solo, está en una cueva, imagínense en teniendo este momento espiritual y también aterrador a la misma vez. No fue una cosa fácil, ¿verdad? Y a través de la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, él tuvo muchas dificultades y sabemos que también la revelación del Corán no fue algo fácil. La transmisión del mensaje del Islam no fue algo fácil. Se decía que no solamente, o sea, era también fuerte recibir el mensaje del Corán. Era algo pesado para el profeta Mohammed, la paz sea con él, y quería compartir lo que era, lo que es los primeros versos de que fueron revelados. Aquí voy para que entiendan qué fue lo que él oyó. También tenemos los links para poder leer en línea si quieren el Corán. Todo esto lo pueden acceder, no piensen que el Corán está restringido por nosotros ser hispanohablantes. Ustedes pueden tener acceso a todo esto y los invitamos justo a que puedan acceder a este contenido. Así es, y aquí tengo el Corán. Pueden recibir una copia si nos mandan un mensaje con su nombre y dirección. O también nosotros le podemos enviar un enlace donde se puede ingresar toda su información y le podemos hacer un envío completamente gratis. Y sí, estaba buscándolo en mi computadora y me fijé que ya tengo el Corán aquí al lado de mí. Así que, bueno, otra vez, para darles el contexto, llega el ángel Gabriel y se le aparece y le indica, o sea, le dice, lee. Y el profeta aterrado, o sea, con este ser enfrente de él, dice, la primera cosa que dice es, yo no sé leer, o yo no soy una persona que lee, yo no sé leer. Entonces otra vez nuevamente el ángel le dice, lee. Y imagínate como tú estando en un lugar oscuro y viene alguien a robarte y te dice, dame lo que tengas o algo así. Y ese tipo de sentimiento es lo que me imagino que sentía. Uno no sabe qué hacer, uno se queda frisado, uno se queda congelado ahí. Y él le dice, no sé leer. Y finalmente el ángel le agarra, físicamente le agarra y le dice otra vez, lee. Y en ese momento, cuando le tomó a él y le agarró, fue cuando creo que en ese momento es que él comienza a poder recibir algo ocurrió, algo espiritual ocurre en ese momento. Y el ángel continúa y le dice, lee en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Creó al hombre de una célula embrionaria. Lee que tu Señor es el más generoso. Enseñó la escritura con la pluma y le enseñó al hombre lo que éste no sabía. Esos fueron los primeros 6 versos que se revelan al profeta Mohammed, la paz sea con él, cuando él luego se va a su casa y ahí es cuando está aterrado y le cuenta a su esposa lo que ocurrió. Es muy importante saber que la primera palabra de la revelación del Corán es lee. Es algo de suma importancia porque en nuestra tradición hay un enfoque en el aprendizaje, en la educación, y eso es tanto para mujeres como hombres. La educación es muy importante y también el profeta Mohammed nos enseñó, la paz sea con él, que buscar el conocimiento es una obligación para todo musulmán. Entonces, sí quería mencionar que eso es algo que en el Islam la educación es algo importante. Sí, y justo continuando con con la historia, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Ya se entera la esposa del profeta, la pasa con él,
y pues ella tiene a este, me parece que era su primo. Este primo, al parecer, se cree que era cristiano o bueno, era una persona del libro, es decir, que pues seguía el monoteísmo, no era de estos pues paganos o idólatras que habían en la Meca, era una persona bastante sabia, ya mayor, y bueno, él sabía al parecer leer hebreo, conocía la escritura. Entonces, pues a Jadilla, que lo está complacida con ella, eh, pues se le ocurre llevar al profeta Muhammad, que pasa con él, con este primo, y él, bueno, lo conoce y le hace una serie de preguntas para, pues, saber qué fue lo que pasó. Y él concluye en saber que sí, que era una persona enviada por Dios, elegida por Dios, y algo que él le aclara como al final, le dijo, quisiera estar en el momento en el que pues prácticamente te manden al exilio, ¿no? O sea, en el momento en el que te saquen de la tierra, Expulsado. ¿sí? Y pues el profeta dice, ¿cómo? ¿Me van a sacar de aquí? O sea, él apenas empezaba con esta, pues, misión que no estaba clara qué esperaba Dios de él. Y le dijo, sí, o sea, todo profeta que tiene esta misión, pues no es bien recibido en su pueblo, ¿no? Y es como muy importante como este punto, porque ¿qué sigue en los próximos años para el profeta y para su mensaje, para sus seguidores? Viene un tiempo de persecución, de abuso, de pues realmente tiranía y de muchísimo odio. Eh, Fue poco a poco esparciéndose la voz porque el Islam no llegó para luego ir diciendo conviértete, conviértete. El Islam no, no cree bueno, no hay compulsión en la fe, entonces el Islam no cree en que alguien pueda ser obligado a creer, y sobre todo es que en los primeros años el Islam no era como propagado así en público, sino que se hacía de manera secreta, ¿no? O sea, con amigos conocidos o con los vecinos en los que pues había mejor relación. No era algo como que tal cual abierto, fue poco a poco que se fue como esparciendo este mensaje, y poco a poco la gente iba uniéndose, iba aceptando el monoteísmo, pero obviamente pues los líderes de las tribus fueron enterándose de que su vida como privilegiada, que se basaba en un sistema pues de injusticia, estaba peligrando porque la gente ya buscaba pues esta liberación de la opresión y pues del sistema que tenían bastante pues como le llaman tribal, y que no había realmente una ley. Y pues lamentablemente incluso hay los primeros mártires, que son pues víctimas del odio que había en contra de este mensaje. Igual y Wendy nos puede eh, contar un poquito sobre eh, cómo pasó esto, ¿no? De por qué la gente estaba dispuesta como a sacrificarse con tal de preservar este mensaje. El Corán tiene este concepto de que los seres humanos no somos esclavos de nadie, no somos esclavos de ningún sistema, no somos esclavos de otras personas, que solamente somos siervos de Allah, de Dios. Entonces ese concepto era revolucionario porque también tienen que entender que en ese tiempo existía la esclavitud, existía, las mujeres eran oprimidas, las mujeres no tenían derechos. Entonces recibir un mensaje que dice que tú no eres el esclavo de nadie, tú solamente le debes culto, le debes adoración al Creador. Entonces, tener este mensaje que en realidad dividió a la comunidad de una manera, porque
las personas, los primeros seguidores eran personas, algunos eran personas pobres, personas que eran esclavos, estaban viviendo bajo la esclavitud. También habían personas de mucha influencia. Por ejemplo, el mejor amigo del profeta Mohammed, la paz sea con él, se llamaba Abu Bakr, y él fue dicen, el primer hombre que creyó en el mensaje del profeta Mohammed, la paz sea con él. Él tenía mucho dinero e influencia. Entonces él ayudó también a transmitir el mensaje. Él escuchaba lo que su amigo le decía, él creía plenamente en él y él le comunicaba este mensaje y la revelación del Corán a sus amigos, que también eran personas de influencia, y poco a poco se iban también convirtiendo al Islam, siendo seguidores del profeta Muhammad, la paz sea con él, y se reunían en secreto para escuchar los versos del Corán, que se iban revelando poco a poco. Y ahora, regresando también a el primo de Khadija, se llamaba Waraka ibn Naufal, y sí era una persona muy sabia, que sabía bastante acerca de las escrituras previas. Y algo que no habíamos mencionado es que el profeta Mohammed, la paz sea con él, fue mencionado en las escrituras previas por, por otros nombres también, como Ahmed, que se le conoce como Ahmed, y Mohammed, el nombre Mohammed significa digno de adoración, digno de alabanza, una persona digna de alabanza. Y nadie había tenido este nombre antes del profeta Mohammed, la paz sea con él. Otro derivado de su nombre es Ahmed, que significa más o menos lo mismo, que viene de la palabra hamd, que es veneración de alabanza, ¿verdad? Entonces se dice que él era el espíritu de la verdad, que se menciona en las escrituras previas como el Evangelio o la Torah, que dice que iba a llegar un profeta después de Jesús, y que era el espíritu de la verdad, que iba a hablar únicamente las palabras que Dios le revelaba, que nosotros conocemos como el Corán. Entonces, al saber de esto, Waraka ibn Naufal, el primo de su esposa Khadija, inmediatamente reconoce que él debe de ser el profeta que es mencionado en la Torah y en el Evangelio. Por eso confirma que esto es la verdad. Tú estás siendo escogido como profeta y ahora es que va a comenzar tu misión. Y él dijo, yo sería de los primeros seguidores tuyos y estaría ahí contigo cuando te expulsen de esta ciudad. Sin embargo, Waraka era una persona muy anciana, y él se muere inmediatamente después de esto. No, o sea, poco tiempo después de que esto ocurre, él se muere. Así es. Sí, No, entonces, para continuar con la parte de, pues, lo difícil que fue preservar, bueno, no solo preservar, sino continuar el mensaje, porque obviamente, pues empiezan a escuchar que Muhammad, la paz sea con él, está llamando como a la libertad, pues, a la caridad, al ayuno, al monoteísmo, sobre todo, y pues como decíamos, a los jefes de las tribus, pues esto no les parecía, e incluso pues le hacían ofertas al profeta, la pasa con él, le decían, ¿qué quieres? Dinero, mujeres, poder, te damos lo que quieras, pero deja la sociedad como estaba, ¿no? Ellos querían preservar este contexto de, pues, como hemos dicho, ¿no? Sobre todo de idolatría, porque pues a ellos les convenía que la gente pues no tuviera un sistema de creencias fuerte, ¿no? Y como lo es en el Islam, que es tan contundente la creencia en un solo Dios. Entonces hacen esta serie de esfuerzos por alejar al profeta de su misión, incluso pues alejar a sus seguidores, son, como decíamos, son perseguidos, son torturados incluso, y pues realmente toma bastante tiempo para que, bueno, en este plazo, obviamente la revelación continúa. Y es importante que la revelación no sucedió de un momento nada más de que desciende un libro y ya. No, la revelación, como decía Wendy,
La primera revelación que sucedió en esa cueva, en la montaña, con el ángel Gabriel, solo fueron 6 versos. Es decir, era por una serie de versos de manera paulatina, no fue solamente de una sola de una sola vez. Entonces el profeta seguía recibiendo la revelación eh, como a veces respuesta a las preguntas que tenía la gente, como también incluso para darle ánimo al mismo profeta, la pasea con él, para seguir esta misión, que era muy difícil. Entonces, incluso en el Corán lo podemos encontrar porque los versos se dividen en los capítulos que fueron revelados en la Meca, que fue pues al principio del mensaje, y los que fueron revelados en Medina, que fue una vez que ya se exiliaron en esa tierra. Eh, entonces, como esta relación con el Corán es algo tan como especial, porque imagínense estar en, en un contexto donde la pregunta que quieras puedes llegar con el profeta, la pasa con él, y preguntarle y tener esa línea tan directa de comunicación con Dios, pues es algo que no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Que digo, obviamente nosotros tenemos el poder de la súplica, ¿no? Para comunicarnos con Dios, pero imaginen que el Corán esté siendo revelado como en el contexto en el que viven todas estas personas, pues obviamente no van a cambiar ni dinero ni nada por preservar ese mensaje, por preservar esa relación con Dios que antes no conocían. Es así. Y es un periodo de 23 años que el Corán fue revelado. A veces verso por verso, a veces un grupo de versos a la vez, a veces un capítulo entero a la vez. Pero dependía también del contexto, como estabas diciendo, de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, de alguna pregunta que surge o de hasta de los mismos enemigos del profeta Mohammed, la pasea con él. Por ejemplo, venían a él y le retaban, si tú eres un profeta de verdad, entonces dime acerca de esto. Y, y para que sepan las personas que digan, oh, bueno, puede ser que él solo se estaba inventando todo, en realidad a veces él no tenía las respuestas y pasaban días antes de que él reciba la revelación y ahí podía contestar a las preguntas que las personas le estaban haciendo. Entonces tenía esa fuente divina, pero no era, o sea, no era lo que él quiera, es solamente lo que Dios quería revelar en ese momento. Entonces es algo increíble. También cabe mencionar que el profeta Mohammed, la paz sea con él, no fue el que escribió el Corán. Él tenía varios escribas de sus compañeros que comenzaron a escribir todo lo que decía. Imagínense estar en compañía del mismo profeta de Dios. Ellos querían saber todo lo que él estaba hablando acerca de la revelación. Así que ellos comienzan a escribir la revelación, el Corán, en cualquier pedazo de papel o sea, dicen que huesos, que pedazos de palmera, diferentes instrumentos para poder escribir, y así es que van recopilando el Corán. Y él obviamente los chequeaba a ver que estaban escribiéndolo bien, y también no solamente lo escribían, sino que lo memorizaban. Él lo dictaba y ellos se lo memorizaban. Igual como el ángel Gabriel le dictaba al profeta Mohammed las palabras, la pasea con él, y él también los repetía para chequear si estuvieran bien, y ahí era como él podía transmitir ese mensaje a sus compañeros web. Así es. Y pues obviamente imaginen, no solamente porque pues era el profeta de Dios, y tenía pues este mensaje tan importante que quería compartir, pero es que incluso el momento en el que recibía la revelación era algo tan impactante que pues nosotros ni siquiera hemos podido experimentar algo así. O sea, ¿cómo poder olvidar las palabras de momentos tan impactantes para nosotros? O sea, son palabras que llegaban para grabarse en su mente, en su corazón, y no había forma que esas palabras que de por sí llegaban de una manera tan, como les decía,
eh, tan poderosa, ¿no? O sea, si la primera vez fue encontrándose con el mismo ángel Gabriel, incluso hay como escrituras que revelan que incluso pudo ver una vez al ángel Gabriel eh, en una de sus formas como ángel, porque a veces se presentaba en forma de hombre, eh, eh, como podía escoger como a alguien para poder como presentarse en forma humana, incluso a veces en forma de ángel, y se cree que es esa vez que lo pudo ver en su forma, eh, bueno, una de sus formas, porque el ángel Gabriel es de los ángeles más importantes. Podremos tener toda una discusión acerca de todo lo impactante que es, pero se decía que una vez él cubría todo el cielo con su tamaño, o sea, por lo grande que era. Entonces, imagínense continuamente tener esta relación con una de las creaciones de Dios que de por sí es tan poderosa, tan impactante, y que aún así saber que Dios es mucho más grande y es quien creó a esa misma figura, ¿no? Al ángel Gabriel. Es decir, es una serie de recordatorios sobre la grandeza de Dios y la grandeza de creer en Él, que pues la revelación del Corán era muy poderosa de manera personal con el profeta Muhammad, y que hacía su misión cada vez más, pues cada vez más grande. Sí, de hecho, las revelaciones que ocurren después de ese inicio en la cueva, en, en una, en una ocasión el profeta Muhammad, la paz sea con él, está caminando. Esto ya han pasado varios días, quizás hasta semanas. Está caminando y ve al ángel Gabriel, se le aparece de nuevo y está en el cielo sentado sobre como un tipo de trono o algo así. Y él le llama Muhammad y él le ve y otra vez se asusta al verlo nuevamente y él dice, y yo trato de mirar mi cabeza y mirar a otro lugar, pero cada lugar donde yo miraba yo le veía ahí. Y él me dice, eh, eh, yo soy Gabriel y tú eres el mensajero de Dios. Y ahí es que directamente le dice cuál es su misión. Y nuevamente el profeta Mohammed, la pasea con él, se va a su casa, le pide refugio a su esposa, le dice que le ayude nuevamente. Y ahí fue que fueron revelados otros versos que dice, tú que estás cubierto en las mantas, levántate y proclama. Y ahí es que comienza la misión de llamar a otras personas al Islam. Así es. Sí, o sea, como les decíamos, hay tantas pruebas como para mostrar que pues esto no era un invento del profeta Muhammad, la paz sea con él. Eh, la misma revelación era una prueba muy difícil para él. O sea, nosotros no podemos imaginar tener este tipo de encuentros con ángeles. O sea, que para nosotros, o sea, podría ser algo como muy, eh, como algo que soñaríamos con tener, pero es algo muy, muy impactante. No podemos ni siquiera imaginar lo impactante que sería un encuentro con un ángel, y sobre todo como el ángel Gabriel, y luego recibir el mensaje de Dios eh, como sin tener duda alguna sobre su palabra, ¿no? Y decir, eh, creo, por ejemplo, en la siguiente vida, ¿no? Creo en el infierno, creo en el paraíso, y estar consciente de que en ti está la salvación de las personas, el que todas estas personas puedan entender el mensaje, son mensajes muy, muy importantes. Y, y pues, como decíamos, la misma revelación fue una de las más grandes pruebas para el profeta, porque era muy difícil de siquiera contenerlo, ¿no? O sea, hay también registros bueno, hadices, que como habíamos dicho, hadís son pues
¿cómo decirlo? Como los Dichos, dichos, enseñanzas, enseñanzas costumbres. que se recuperan del profeta, la pasa con él. Y entonces Aija dices que escriben que en los momentos en los que diferentes formas en las que él recibía la revelación también podría ser en sueños o de repente él comenzaba a temblar o a sudar, incluso cuando el clima era muy frío. Era una prueba física, emocional, mental. Y, y digo, ya viendo los mismos versos del Corán, cómo hay diferentes pruebas que demuestran que él no es el autor del Corán, él solamente estaba pues compartiendo el mensaje. Sí, en una ocasión ah, los Quraishíes estaban tratando de cualquier manera de desacreditar al profeta Mohammed, la paz sea con él. Y una de las cosas que hicieron fue ir con los judíos y cristianos que vivían en una ciudad cercana para preguntarles a ellos cómo podemos hacer. O sea, nunca habíamos, los Quraishíes como eran politeístas, en la tradición de ellos no había eso de profetas o mensajeros, entonces eso era un concepto nuevo para ellos. Así que ellos fueron con los judíos y los cristianos y les preguntaron a ellos, ¿qué es un profeta? O sea, ¿qué es un mensajero? ¿Cómo se sabe si una persona está diciendo la verdad acerca de esto? Y les dijeron a ellos, miren, si fuera un profeta de verdad, él puede contestar estas tres preguntas. Le dieron tres preguntas para ir a preguntarle. Una de ellas era, pregúntale acerca de unos jóvenes que vivían en la antigüedad y pregúntale acerca de un rey que viajó desde el este, desde el occidente hasta el oriente y pregúntale acerca del el espíritu, o sea, del alma, ¿qué es? Entonces ellos fueron con estas tres preguntas y el profeta, la paz sea con él, les dijo, les voy a contestar mañana, ¿verdad? Entonces ellos regresan el próximo día y no se le había revelado eh, la respuesta. El profeta Mohammed, la paz sea con él, pensaba que él iba ya a tener una respuesta, el ángel Gabriel iba a venir y le iba a dar la respuesta para darle a esas personas y no, la revelación no vino hasta después de 2 semanas. Ya durante todo este tiempo hay una tormenta de burlas, de personas que dicen, mira, no es un profeta porque él no supo contestar las preguntas. Imagínense la humillación, el sufrimiento, la vergüenza que estaba experimentando en este tiempo, pero ya le llega la revelación y uno de los versos que viene con esa revelación, que la sura se llama Sura al-Kahf, la sura de la cueva, porque la cueva está hablando de los jóvenes de lo que preguntaron, pero ya le viene este capítulo y en este capítulo hay un verso que dice, y no digas de nada que vas a hacerlo sin agregar inshallah, que significa si Dios quiere. O sea, él diciendo, te voy a dar la respuesta mañana, sin decir si Dios quiere. Entonces, por eso la revelación se detuvo para, para darle como un tipo enseñar un tipo de lección al profeta Mohammed, la paz sea con él, y también como una prueba de que él simplemente es un hombre y él no se está inventando esto es una revelación divina. Entonces, como una prueba para las personas que él realmente estaba recibiendo esto directamente de Allah y no de su propio ser. Exacto. Y pues incluso había gente que creía en él y en su mensaje, simplemente no quería dar o sacrificar los privilegios o los derechos que tenían, porque sabían que una vez aceptando el mensaje tenían que hacer ciertos cambios en sus vidas, ¿no? Es decir, eh, eh, pues acoplar un sistema como de reglas para la armonía de todos. Entonces, habían personas que sí creían en él, en su mensaje, no lo dudaban, pero no estaban dispuestos a, a renunciar como a su privilegio o a su tiranía. Entonces, aquí es cuando podemos ver que pues su monoteísmo era muy débil, su creencia era tan débil
que preferían darle prioridad a su poder que a la creencia en Dios. Entonces, muchas personas no dudaban en él, no dudaban en su mensaje, sino que no estaban dispuestos a vivir de una manera diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Y eso fue una de las principales como amenazas para el profeta, porque eh, pues a pesar de creer y que tenían todas las pruebas, no estaban dispuestos a dar como, a entregar ese, pues esos, pues diferentes eh, obstáculos para que el Islam pudiera como, eh, pues llegar a toda la ciudad, a todo pues el pueblo. Y durante todo este tiempo que está siendo revelado el Corán, sus compañeros están memorizándolo. El Corán se preserva de forma oral y también escrita. Y una de las maneras que se preserva también en la forma oral es que nosotros usamos los capítulos del Corán en las 5 oraciones diarias. Así que los compañeros se memorizaban el Corán y también lo recitaban durante sus oraciones, se lo recitaban al profeta Muhammad, la paz sea con él, y ya lo tienen escrito en varios lugares. Y ya después, tras la muerte del profeta Muhammad, la paz sea con él, ahí es que lo recopilan todo en un libro, y eso fue bajo el liderazgo del mejor amigo del profeta Muhammad, la paz sea con él, Abu Bakr, que vino siendo el líder de la comunidad musulmana tras la muerte del profeta Muhammad, la paz sea con él. Así es. Y bueno, obviamente los invitamos a que puedan hacer sus preguntas y que resuelvan sus dudas. Podríamos incluso hacer una segunda parte de como el mensaje y como qué sigue después del primer periodo en la Meca, y poder saber, ok, qué pasa en Medina, porque muchos no conocemos, como latinoamericanos, conocemos totalmente lo que es la Meca, pero no hemos escuchado mucho sobre Medina. Y Medina realmente, que es la ciudad, como fue la ciudad favorita para el profeta, la pasa con él una vez que se reubicó para allá. No había punto de comparación para él. Medina era pues su ciudad, y, y es ahí donde él también murió, y pues sus últimos años fueron también ahí. Entonces, podría explicar qué es Medina, por qué fue tan importante y por qué es el segundo sitio sagrado del Islam. Sí, y quería mencionar, fíjense cómo estamos hablando de cómo fue revelado el Corán y lo vinculado que está con la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y quería compartir con ustedes un punto muy importante, se los voy a leer. Dice, el Corán no es un texto filosófico dedicado a un tema particular y a una audiencia determinada. Más bien fue revelado a lo largo de 23 años en respuesta a varias ocasiones, haciendo que su texto sea sobre todo un texto arraigado en contexto, significando que el contexto tiene mucho que ver con la revelación del Corán. Para poder entender el Corán y no sacarlo de contexto, que muchas veces se puede hacer, ¿verdad? Hay que entender la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, la historia eh, alrededor de antes de su vida y durante su vida, la historia islámica, y la vida de sus compañeros, quienes estuvieron con él, y cuál fue su papel, cuál fue la importancia de su papel dentro de lo que es las ciencias del Corán. Porque todo esto es una ciencia, en realidad. Se llama Ulum al-Corán, es las ciencias del Corán, el estudio de cómo el Corán fue recopilado, revelado, recopilado, preservado. Todo esto es una ciencia, y es una ciencia bien compleja. Entonces, es importante saber el contexto de la revelación. Así es. Y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron.
esperen la segunda parte porque pues es una historia muy interesante que muchos no conocen y que es clave para poder entender y leer el Corán, ¿no? Que obviamente está abierto para todos, es un mensaje universal, pero qué mejor que saber qué historia hay detrás, quién es esa persona que llevó este mensaje a costa de mucho sacrificio y mucho amor sobre todo, porque pues lo hacía con muchísimo amor, eh, su, su preocupación porque todos pudieran acceder al mensaje del monoteísmo era extraordinaria y pues eh, únanse a estos lives para que puedan informarse más sobre qué es lo que está en el Corán, ¿no? Sí, y aquí tengo mi copia otra vez. Quería también mencionar que el Corán no se ha cambiado después de la revelación al profeta Mohammed, la paz sea con él. Fue revelado en el idioma árabe y las personas que ahorita lo recitan durante su oración, sean de la China o sean de Ecuador o sean de Argentina o sean de los Estados Unidos, todos lo recitamos en árabe cuando rezamos. Así que es un libro magnífico, es el único libro, yo diría, en la historia de la humanidad que personas se lo memorizan y estamos hablando de millones de personas alrededor del mundo en su idioma original y así es como Dios lo ha preservado. Pero somos afortunados de tenerlo en español, o sea, traducido a diferentes idiomas. Nosotros tenemos copias en español. Si ustedes se interesan en obtener una copia, ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros. Así es. Muchas gracias a todos. Salam alaikum, la pasé con ustedes. Y pues, como siempre, pueden resolver sus dudas con nosotros. Inshallah. Assalamu alaikum. La paz